Estrategia didáctica para la educación de personas jóvenes y adultas en Costa Rica. Presentación a cargo de Raquel Guillén, María Paula Mora, Vanessa Muñoz y Ronnie Ramírez. La agenda que se seguirá en la exposición será la siguiente: introducción del trabajo, aspectos administrativos y planeamiento didáctico, y para finalizar, las conclusiones y recomendaciones. A manera de introducción del trabajo, tenemos que el propósito de la realización de esta estrategia es beneficiar en la medida que sea posible el proceso de enseñanza-aprendizaje de las personas jóvenes y adultas, presentando una serie de actividades que brinden una educación eficaz, donde el estudiantado no solo aprenda, sino que se sienta motivado y cómodo al aplicar lo aprendido. La propuesta se rige bajo el método activo y utiliza técnicas del trabajo colaborativo como lluvia de ideas y discusión dirigida. El objetivo general es diseñar una estrategia didáctica que favorezca la producción textual de personas jóvenes y adultas en Costa Rica, mientras que los objetivos específicos son establecer un método y una técnica de mediación pedagógica adecuados para la enseñanza de personas jóvenes y adultas, elaborar una estrategia didáctica que favorezca procesos de enseñanza y aprendizaje contextualizados, pertinentes y significativos en la educación de personas jóvenes y adultas, y aplicar la estrategia didáctica elaborada a personas jóvenes y adultas en Costa Rica. Como actividad de motivación tenemos la siguiente, llamada Palabras con motivación, pura inspiración. Esta actividad dura alrededor de unos 15 minutos y consiste en lo siguiente. La persona docente le entrega a cada estudiante un post-it y les pide que escriban una palabra que evoque un fuerte sentimiento o emoción. La persona docente dice la palabra especial que escogió como ejemplo. En este caso podría ser la palabra descanso. Después de un tiempo prudencial, la persona docente invita a todos los estudiantes a compartir las palabras que escogieron y explicar brevemente por qué fueron seleccionadas. En el caso del ejemplo dado de la palabra descanso, la persona docente podría decir que escogió esa palabra porque le gusta descansar. Posteriormente, la persona docente le pide al estudiantado que formen grupos. Se recomiendan que sean grupos de 4 personas, pero esto va a depender de la cantidad de estudiantes que haya en el grupo. La idea es que en estos subgrupos se creen un microrelato con las palabras elegidas por cada estudiante. En este caso, por ejemplo, de los expositores, la compañera Raquel escogió la palabra Dios, la compañera María Paula escogió la palabra amor y la compañera Vanessa escogió la palabra trabajo. Entonces, nuevamente, después de un tiempo prudencial, la persona docente invita a que el estudiantado comparta el microrelato colectivo que se desarrolló. En este caso, tomando las palabras utilizadas, Dios, amor, trabajo y descanso, podría ser un microrelato como Dios creó el trabajo y el descanso y se enamoraron. Y tuvieron un hijo y de ahí nació la pereza. A continuación, la persona docente le pide a los subgrupos que escojan una de las palabras especiales de alguno de los miembros del subgrupo y que traten de defender con algunos argumentos por qué esa palabra es más fuerte o más importante que la palabra que hayan escogido el resto de subgrupos. Nuevamente, se da un tiempo prudencial para que se creen estos argumentos y se defienda de manera oral el por qué esta palabra es más importante que las demás. Y para finalizar, se realiza una pequeña votación para elegir qué grupo de trabajo hizo el mejor microrelato y defendió de la mejor manera su palabra. Los grupos de trabajo tienen prohibido votarse a sí mismos y al final se le da un pequeño reconocimiento al grupo ganador. Esta actividad de motivación no solo sirve para introducir el tema que se va a desarrollar a continuación, sino que también permite que el grupo se relacione y se conozca,
sobre todo con el tema de la palabra, que representa bastante, pues está dando una característica de la personalidad de esas personas. Para el inicio se desarrolla la actividad texto a la vista, la cual consiste en que los docentes van a presentar varias tarjetas con situaciones que puedan ser desarrolladas ya sea en un texto narrativo o argumentativo. Algunos ejemplos. Las redes sociales tienen más beneficios que desventajas. Recibes una herencia inesperada de un pariente lejano. Describe la experiencia de descubrir sobre la herencia, los sentimientos que surgen y cómo decides utilizarla. El alumnado debe decidir en qué tipo de texto sería mejor desarrollar esta situación, si narrativo o argumentativo. La idea es que los docentes fomenten la discusión invitando a los estudiantes a explicar por qué eligieron esa categoría. Seguidamente, los docentes escriben en la pizarra dos títulos, texto narrativo y texto argumentativo. Esto con el fin de elaborar una lluvia de ideas sobre lo que conocen sobre ambos tipos de texto y también lo que pueden extraer de la actividad anterior. Estas actividades se hacen con el objetivo de estimular el trabajo cooperativo, romper bloqueos grupales, fomentar la creatividad y participación activa, y además es muy importante porque ayuda a conocer las ideas que tiene el alumnado sobre el tema específico. Para la actividad de desarrollo, el primer paso es que el docente divida al grupo en dos subgrupos y a cada uno le asigna una pregunta. Para el grupo número 1 la pregunta será ¿qué comida típica costarricense es mejor, el gallo pinto o el chifrijo? Y para el grupo número 2 se le asigna cuál es la historia de Caperucita que conoce. Además, en equipo se deberán asumir ciertos roles. Una persona del subgrupo deberá asumir el rol de moderador para que oriente toda la discusión. Otra será la persona secretaria, que haga las anotaciones de todo lo que se discute. Y finalmente, la persona cronometrista, que es la que se va a encargar de tomar el tiempo de la reunión. La actividad se desarrolla en aproximadamente 10 minutos. El secretario de cada grupo va a compartir las respuestas a las preguntas que se les asignaron y además explicar preguntas que el docente asigna. Con base en las respuestas que se obtienen, todos los demás estudiantes escuchan atentamente la explicación que brinda el docente sobre las funciones, la estructura, las semejanzas y diferencias de un texto narrativo y un texto argumentativo. Con toda la información que fue proporcionada por el docente, en el mismo subgrupo se elabora un texto que cumpla con esas estructuras y las funciones del tipo de texto. Para el grupo número 1, el texto será argumentativo, ya que se desarrolló la discusión sobre cuál comida costarricense era mejor. Y para el grupo número 2 tendrán que escribir la historia de Caperucita, por lo tanto será un texto narrativo. Con la ayuda de todo su subgrupo, exponen ese texto realizado, identificando cuáles son las funciones y la estructura del texto asignado. Para el cierre se realiza la actividad arrojo y escribo, la cual consiste en que los docentes van a presentarle un dado gigante al estudiantado, que es el que se muestra en la pantalla. En dos caras se encuentra la opción de tipo de texto narrativo, en las otras dos caras texto argumentativo y en las últimas dos elección libre. La idea es que cada estudiante de manera individual arroje el dado al aire y elabore una ejemplificación del tipo de texto brindado. Para finalizar, se comparten o se exponen los textos realizados a los compañeros y compañeras. Esto se hizo así con el fin de que fuera un poco más dinámico y no tan aburrido para ellos. Con respecto a los niveles de desempeños, el primer indicador es si identifica la estructura de los textos narrativos y argumentativos mediante las actividades lúdicas. Un nivel inicial es aquella persona que identifica solamente una parte de esa estructura. Un nivel intermedio es la que identifica dos partes de esa estructura y un nivel avanzado es aquella que identifica todas las partes de la estructura de los textos narrativos y argumentativos. Con respecto a un segundo indicador, realiza producciones textuales, argumentativas y narrativas respetando la estructura de los mismos durante una actividad lúdica. Con respecto al nivel inicial, es aquella persona que realiza una producción textual respetando solamente una parte de la estructura. Un nivel intermedio es aquella que respeta las dos partes de esa estructura y un nivel avanzado es aquel estudiante que realiza producciones textuales, argumentativas y narrativas, respetando todas las partes de la estructura de los mismos mediante una actividad lúdica.
A manera de conclusión, en el desarrollo de este trabajo, sobre todo en la elaboración del planeamiento didáctico, se revela como esencial reconocer la diversidad inherente a las personas jóvenes y adultas que buscan aprender, aspecto que Campero 2018 marca como fundamental para el éxito de la EPA, dado que se comprende que es la riqueza de esta diversidad donde yace una de las principales fortalezas de la educación en general, el aporte de perspectivas únicas y heterogéneas. Tomando en cuenta lo anterior, el aspecto más importante a lo largo de la confección del plan didáctico fue motivar y lograr una participación activa de las personas estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje que se propone. Para lograr esto, es imprescindible que las y los estudiantes relacionen el aprendizaje con sus experiencias de vida, generando un sentido de relevancia y aplicabilidad práctica, siendo una de las políticas propuestas por el Plan Iberoamericano de Alfabetización y Aprendizaje a lo largo de la vida. Finalmente, se destaca la importancia de aplicar un método holístico en el desarrollo de habilidades para las personas jóvenes y adultas, como lo es el activo. Bajo este método se facilita el diseñar actividades que fomenten el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades interpersonales. Con respecto a las recomendaciones, al planificar y llevar a cabo actividades en la EPA, es crucial adoptar enfoques activos, participativos y sobre todo flexibles. Estas actividades deben ajustarse a la realidad circunstancial de cada comunidad, institución y población estudiantil joven y adulta. Por ello se recomienda lo siguiente. 1. Es importante que la persona docente profundice en el reconocimiento del método y la técnica de la planeación didáctica para identificar el proceso de lo que realmente enseñará, qué, para qué, cómo, cuándo, dónde promoverá su intervención en el contexto específico, transformando y vinculando estrategias para una calidad educativa. 2. Es crucial ajustar las actividades planificadas de acuerdo con las necesidades específicas de la comunidad y la institución. Este proceso implica una adaptación tanto del contenido como de las metodologías educativas, asegurándose de satisfacer los intereses y características particulares de las personas jóvenes y adultas. Y por último, la incorporación de la acción de contextualizar en la EPA es esencial para promover una participación efectiva, facilitando la adaptabilidad y el trabajo conjunto. Para la población joven y adulta es imperativo implementar estrategias didácticas que conecten con la vida cotidiana y lo laboral, estimulando la curiosidad y la motivación, así como el desarrollo autónomo. Por ello, se sugiere fomentar el aprendizaje mutuo y colectivo, así como la capacidad de desaprender y para aprender, enriqueciendo significativamente la experiencia educativa y cultivando habilidades y competencias clave para el crecimiento personal y profesional.